Lo mencionábamos al inicio, continúan las repercusiones después de los primeros decretos que firmó Donald Trump tras su juramentación del día de ayer lunes. Sumamos a esta conversación a Paz Milet, quien es analista internacional, para hablar acerca de las primeras medidas, los primeros pasos que está dando ahora el mandatario estadounidense, porque la verdad hay varios grupos de interés, ¿cierto?, que podrían estar preocupados por esta situación. ¿Cómo estás, Paz? Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada comentar a grandes rasgos, ¿qué te parece estas cerca de 100 medidas que por lo demás él cumple un récord, ¿cierto? En el primer día de mandato, firmando más de 100 decretos y además dejando atrás por lo menos 80 decretos que había firmado anteriormente Joe Biden. Bueno, varios de ellos eran esperables, pero en otro hubo sorpresa, ¿no? Sobre todo en el indulto generalizado para los participantes en el evento del 6 de enero del 2001, en la toma del Capitolio, porque el anuncio hacía referencia a que no se iba a indultar a gente que estuviera vinculada con temas de violencia. Ahí hay una sorpresa y sin duda se pensaba que iba a tratar de terminar todo lo construido por Biden, pero por ejemplo en temas de migración fue mucho más allá y profundizó muchas de las medidas que se pensaba que iba a realizar. También fue sorpresivo que no involucrara, por ejemplo, aranceles contra China y sí contra México y Canadá, de 25% aplicables desde el 1 de febrero. No hay que olvidar que durante el primer mandato de Trump, él solicitó una renegociación del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio entre los tres países. Entonces, el que ahora incorporara esta lógica de incrementar los aranceles de manera sustantiva llamó muchísimo la atención. Por otra parte, comentar lo que tú también mencionabas, ¿cierto? Lo que ocurrió ayer en cuanto a los migrantes, hubo efectos inmediatos. De hecho, ahí en la frontera habían varias personas que estaban esperando por unas citas que tenían programadas de forma previa. Y una vez que él firma ciertos decretos, se acaba con una de las aplicaciones, ¿cierto?, donde podían gestionar este posible asilo. ¿Crees tú que esta medida que toma, que claro, tiene reacciones inmediatas, ¿cierto?, pueda ser sostenible en el tiempo, considerando que incluso fue Joe Biden quien hizo una mayor deportación si es que lo comparamos con el primer periodo de Donald Trump? Sí, la verdad es que esto lo está desarrollando muy rápidamente, pero hay que ver qué capacidad tiene la justicia de, por ejemplo, efectuar contrapeso a lo que él está realizando, porque esto está involucrado con varios temas, ¿no? Además de la situación a los refugiados, el término de esta aplicación, por ejemplo, estableció un carácter de emergencia en la frontera con México, hizo una serie de reconsideraciones, por ejemplo, volver al plan Quédate en México, planteando de que desde allí se tenían que tramitar las condiciones de refugio. Entonces, está eso también acompañado de una situación que no es fácil. Se espera que haya un incremento de la ola migratoria, ¿no es cierto?, a partir de una llegada nuevamente al poder, de una continuidad en el poder de Maduro. Y no se sabe hasta qué punto estas medidas anunciadas por Trump pueden tener sustento a largo plazo si se presenta una nueva ola migratoria. Exacto, esa es la pregunta que seguramente tenemos que responder con el tiempo, pero además varias de los anuncios que hizo el día de ayer causaron remesón en la comunidad internacional. Por ejemplo, la salida, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál crees tú que puede ser la razón y cómo eso podría afectar a la organización? ¿Podrá seguir desarrollándose de la misma forma como lo ha hecho hasta ahora? No, la verdad es que no es sorpresivo. Trump haya sido particularmente crítico con todo el sistema multilateral, con las Naciones Unidas. Eso es una continuidad respecto a su primer mandato. También, bueno, el retiro del Acuerdo de París era algo que se esperaba. Él se había retirado durante durante su primera presidencia. Después se reincorporó Biden. La verdad es que eso era esperable, ¿no? Ahora, sin duda, los costos para la Organización Mundial de la Salud pueden ser muy importantes porque Estados Unidos es uno de los principales donantes
Sí. Y eso en momentos en que, por ejemplo, hay nociones de que pueden presentarse nuevas pandemias, la necesidad de ir avanzando, ¿no es cierto?, en materia de vacunas puede ser un costo sustantivo para una organización como esta. Por otra parte, también lo mencionabas tú, el Acuerdo de París. Claro, lo había hecho anteriormente, ¿cierto? Según lo que también estuve investigando, en su periodo anterior también lo hizo, pero demoró varios años en concretarse, entonces la verdad no se notó tanto, podríamos decirlo. Esta vez se demoraría solamente un año el trámite, por lo tanto seríamos más testigos de los efectos de que Estados Unidos salga del Acuerdo de París. ¿Cómo podría afectar eso en la política internacional, considerando además que él mencionó que quiere extraer más petróleo, ¿cierto? Que quiere terminar con prácticamente toda la agenda verde en la cual había avanzado Joe Biden. Además, considerando que Estados Unidos es uno de los principales emisores, ¿cierto?, de CO2 del mundo, o sea, no es menor. Es un tema crucial porque se han visto avances limitados, por ejemplo, en compromisos suscritos en el proceso COP, y se quería presionar, ¿no es cierto? Y se quiere presionar para que los países más desarrollados tengan un compromiso mayor. Y desde la idea básica, ¿no es cierto?, de decir, mire, los que generan mayores gases de efecto invernadero, ¿no? Los que tienen emisiones más altas son precisamente países como Estados Unidos, y entonces tienen que tener un compromiso mayor a nivel financiamiento. Y Trump, sin duda, fue claro en ese sentido, diciendo, no queremos subsidiar, ¿no es cierto?, a otros países, ni financiar a otros países. Esto es muy importante en un momento en que se ve que a medida de los ODS no se va a lograr lo que se esperaba el 2030, que se necesita un compromiso mayor y que retrocesos en materia de cambio climático, de tránsito verde, pueden ser sustantivos en esta línea, ¿no? En momentos en que además hay procesos críticos a nivel internacional de necesidad de mayor energía y de sobre todo avanzar en una energía verde. Claro, en esta meta que se hablaba, ¿cierto?, de que la temperatura global no supere los 2 grados, se cree que eso ya incluso se podría alcanzar antes. Por otra parte, lo mencionabas tú al inicio de la entrevista, los indultos a más de 1000 personas que estuvieron involucradas en este ataque al Capitolio en el año 2021, que por lo demás terminó con la muerte de 5 personas. Y él tampoco termina entonces respondiendo tampoco por esto, ¿cierto? Porque pudo escabullirse durante la campaña y ahora finalmente eso ya queda todo atrás. ¿Qué podría significar esto para la sociedad estadounidense en un minuto donde está más polarizada que nunca, podríamos decir? Y finalmente está dando una señal, ¿cierto?, a las personas que esperaban que se respetara la democracia, al menos en pos, ¿cierto?, de este ataque. Sí, es una señal negativa porque sin duda acompañada por sus adherentes, por la gente que respalda, ¿no es cierto?, y que es contraria a la institucionalidad que se ha desarrollado hasta, por ejemplo, a los lineamientos que se han establecido desde la democracia tradicional, que buscan una alternativa, que creen que la entrega Trump, ¿no es cierto? Ahí hay un planteamiento que puede generar adhesión. Pero en otra parte de la sociedad estadounidense genera mucha crítica, porque como tú hacías referencia, ahí hubo un costo en vidas humanas, en policías heridos, y lo que se atacó fue el sistema, ¿no es cierto?, democrático, a la que se considera la democracia más antigua del occidente, y se vieron afectados los cimientos fundamentales de un proceso que se plantea como imagen a seguir por el exterior. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, es cuestionado, pero es reflejo de lo que ocurre hoy en la sociedad estadounidense, el alto nivel de polarización, de fragmentación, muy dividida, y que encuentra, ¿no es cierto?, respaldo en buena parte de ella en lo que significa la opción Trump.
Y durante el día de ayer, además, había prensa de todo el mundo, por supuesto, en el lugar, en la Casa Blanca, las afueras también. Y una periodista brasileña le pregunta a Donald Trump cuál iba a ser su plan para América Latina. Y él dice, bueno, la verdad, ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos, diciendo como que francamente no le importa. ¿Cuál es tu consideración con respecto a eso después de que él se haya mostrado bastante cercano, por ejemplo, al mandatario Javier Milei de Argentina, ¿cierto?, a quien invitó personalmente a la ceremonia, a Nayib Bukele, a Edmundo González? Eso hacía pensar que quizás él en este periodo podía acercarse más a América Latina que las veces anteriores. Yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Trump claramente funciona de acuerdo a prioridades, énfasis y fundamentalmente afinidades, ¿no? Él tiene mayores afinidades con Milei y por ejemplo, que es bastante cercano. No hay que olvidar que fue creo que el primer dignatario que recibió después de la victoria, ¿no? Y otros líderes latinoamericanos que son más afines a su percepción. La verdad es que en su primer mandato eso ocurrió así. América Latina no estaba dentro de sus prioridades y marcó, ¿no es cierto?, ciertas afinidades. Él solo finalmente estuvo una vez en América Latina para el G20 con Argentina. Pero creo que también Estados Unidos necesita América Latina en el sentido de que genera preocupación en cierto sector de Estados Unidos, ¿no? Lo que ocurre con la presencia de China, por ejemplo, en el megapuerto de Chancay, en las cercanías de Lima, lo que significa la presencia de China en Panamá, y así lo está haciendo ver. Entonces esa idea de que no nos necesitan no es tan cierto, porque la verdad es que geopolíticamente en esta idea que ha planteado Donald Trump, ¿no?, con estos anuncios que ha hecho de querer recuperar el canal de Panamá, del Golfo de América y ya no Golfo de México, lo que hace referencia es una lógica geopolítica. Y en esta idea, en esta lógica geopolítica, América Latina es crucial para Estados Unidos. Claro, tienes razón en lo que dices, ¿cierto? En su retórica siempre aparece América Latina, pero luego le dice eso a la prensa latinoamericana. ¿Qué otros aspectos crees tú que podríamos ver afectados durante este nuevo mandato, considerando la fuerza, el poco titubeo con el cual lo hemos podido ver durante sus primeras horas? Pareciera ser que él está dispuesto a todo y a ir con todo por los propósitos que él propuso durante la campaña. Sí, aquí hay varios temas, ¿no? Yo creo que primero hay un énfasis en la política interna, en esta idea de recuperar la noción de una América grande nuevamente. Ese es un énfasis, sin duda, muy importante, en querer terminar con la ineficiencia, reducción del Estado a través de Elon Musk, pero también con esta idea de una proyección geoestratégica de Estados Unidos que no habíamos visto en su primera gestión, entendiendo que hay un tema muy importante de proyección de China en los últimos años. Pero sin duda hay ciertos temas que son importantes de tener cuidado, de ver, tener bastante atención, cómo se va a manifestar respecto al tema de Ucrania y la OTAN. Durante su primer mandato él no tuvo una relación fácil con la OTAN, ¿no? Y bueno, y ahora también todo el tema ¿no es cierto?, también él tiene una cercanía muy importante con Israel, pero cómo va a actuar en este marco de la situación en Gaza. Exacto, y además de mencionar el otro anuncio que hizo, ¿cierto? Que en Estados Unidos ya no se va a reconocer otros géneros que no sean el masculino ni el femenino, algo que también podría provocar una respuesta en la sociedad. No, y el otro anuncio de que pidió estudiar el hecho de la noción de que una persona que nace en suelo estadounidense adquiere inmediatamente la ciudadanía. Exactamente, harto por analizar. Entonces está recién comenzando este nuevo mandato de Donald Trump, así que seguramente, Paz, te vamos a volver a tener con nosotros en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Paz Milet, analista internacional. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Buenas tardes.